Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en la 18ª entrega de lo que la gente llama la docuserie, la pretendida solución dominicana al problema haitiano. Les recordamos a todos ustedes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos que se suscriban, y si les reenvían nuestro contenido a otras personas, pídanle que se suscriban también. Sin más demora, le vamos a ceder la palabra al licenciado Pelegrín Castillo, que es quien nos ha acompañado a todo lo largo de este documento digital, si se quiere, de un problema que poca gente sabe cómo ocurrió, qué lo motiva, qué lo mueve y sobre todo, quiénes lo propician y lo financian. Bueno, pues le cedemos la palabra al licenciado. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo contigo en esta 18ª entrega, cumpliendo con un deber ciudadano, un deber patriótico, un deber de dominicano. Porque al pueblo dominicano hay que alertarlo, concientizarlo, levantarlo, movilizarlo y llevarlo a una lucha de resistencia nacional que probablemente puede llegar a ser más compleja, más exigente que la lucha que se libró por restaurar la República en 1863 o la lucha que se libró para evitar la anexión a los Estados Unidos en 1870 o la lucha por lograr la desocupación norteamericana en 1920, y ni hablar la lucha para salvar el honor del país, la dignidad del país ante una intervención norteamericana en 1965. Esta lucha es más compleja. Mira, en el programa anterior, en la entrega anterior, tú recordarás, estábamos concluyendo ese programa hablando de las condiciones en que nosotros salimos del gobierno. Yo había explicado en las últimas entregas el nivel de contradicción que llegamos a tener internamente en el gobierno de Danilo Medina, especialmente con el ministro de la Presidencia. Gustavo Montalvo. El tipo de combinaciones de tratos que se hicieron locales e internacionales en torno al tema de Haití. Y nosotros luchando internamente, tratando de contrarrestar o de frenar lo que eran esas maniobras en contra de la sentencia 168-13 sobre nacionalidad, partiendo de la premisa de que un Estado que no es capaz de definir quiénes son sus nacionales o que tiene que aceptar las imposiciones que vienen del exterior en esa materia, no es un Estado. Pero es que esto no es un Estado. Nosotros somos un Estado, pero somos un Estado muy expuesto, somos un Estado débil, vulnerable, y obviamente una buena parte de las clases dirigentes del país, políticos y no políticos, especialmente el alto empresariado, entiende que esto es una finca con pasaporte. Es un concepto que yo he acuñado para que el público entienda de la manera más llana cuál es el reto. Hay que superar el dilema, un dilema histórico que nos ha acompañado desde la fundación de la República. O somos una finca con pasaporte o respondemos a la condición de república, de nación, con proyecto nacional que integre y unifique y movilice a todos los dominicanos en la dominicanidad. Entonces, ¿qué pasa?
¿Y cuál de las dos? No. En el proceso histórico, lo que se ha dado es siempre una relación de tensión, contradicción, lucha. Finca Porque con se pasaporte. avanza como nación y se conspira para que sea finca con pasaporte. Entonces esa es la lucha. Siempre ha sido así. Es la lucha histórica nuestra, y no solamente la nuestra, la de buena parte de los países de América Latina, ha sido esa. Sobre todo porque nosotros, no nos olvidemos, tenemos una posición geográfica, la geopolítica hay que tenerla en cuenta, que nos expone mucho, y si nuestras clases dirigentes no asumen con responsabilidad el proyecto nacional, el proyecto histórico dominicano, el que concibiera Duarte, el que empujaran los trinitarios, los restauradores, los soberanistas de todas las generaciones siguientes. Si eso no lo asumimos, entonces los riesgos de sucumbir y de sufrir daños irreversibles o de que nos intervengan, nos aplasten, nos diluyan, son muy altos. Y no es más lógico y más eficiente, como tú hablaste de conspiradores, simplemente acabar con los conspiradores. Lo que pasa es que para llegar a ser una nación que afirme su soberanía, su autodeterminación, su identidad, su integridad demográfica, territorial, la dominicanidad, hay que cambiar las relaciones de poder. Y eso, yo te lo he dicho fuera del aire, y lo he dicho públicamente muchas veces, eso implica un cambio en la conciencia colectiva e individual. Por eso no hay que cogerle miedo al término revolución. Cuando en una sociedad se cambia el estado de opinión, la gente cambia en la percepción de la realidad, las cosas cambian. Y si se deja a los conspiradores sin ningún tipo de consecuencia, no. Otra vez. El proceso de transformación, porque una cosa es el ajuste de cuenta histórico. No, una cosa es que tú hiciste, está tú bien, conspiraste en contra de la nación y pero, te merece lo que te viene. Pero, oye, una cosa es el ajuste de cuenta histórico y otra cosa es el salvar en primer lugar la existencia de la nación. O sea, la primera tarea. Eso no lo va a hacer ningún partido, ningún líder, ni las Fuerzas Armadas que tienen ese mandato constitucional. No, aquí eso no existe. Ni las fuerzas de seguridad y defensa no, eso no en existe sentido general. Aquí. Eso solo lo podría hacer un movimiento patriótico nacional organizado, bien dirigido, consciente de cuál es el reto. Porque alguna gente cree que la lucha es con el haitianito de la esquina. No, es con el empresariado de aquí empezando. No, en el plano interno es con el colonialismo mental. ¿El empresariado? Que vincula a las clases dirigentes del país, o una parte de ellas, porque no todo el mundo coincide. Con 85%. Con la relación imperial, con la relación de neocoloniaje que históricamente hemos tenido. Entonces, ese proceso implica hacer un esfuerzo importante de concientización. ¿Y si no cogen cabeza? No. Yo apuesto a que el pueblo dominicano se levantará. Se está levantando. Entonces, hay quienes dicen se levantaría que no, para hacer lo mismo que debemos de hacer de entrada. No, es que, mira, el proceso es tan complejo que si creemos que es... por eso
esto hay que manejarlo con todas las vertientes. Que si creemos que con el gobierno me turno, lo que yo he probado aquí a lo largo, he tratado de probar, de demostrar, es que este es un proceso que viene caminando, viene andando desde mucho tiempo atrás, que tiene que ver con fenómenos geopolíticos muy claros. Pero aquí adentro siempre tiene los mismos protagonistas. Bueno, porque la relación de dependencia histórica de la nación con los poderes de las potencias, los poderes imperiales y específicamente de Estados Unidos, esa relación ha existido a lo largo del tiempo. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que tenemos que entenderlo. Mira, mucha gente no prefiere luchar con el gobierno de turno o con el funcionario incumbente, director de migración, el ministro del Interior, el jefe de la Fuerza Armada o el presidente, porque no quiere ver la otra dimensión. Se asusta. Se asusta porque cuando tú le dices, mira, es que detrás de todo esto, los que están del otro lado, jugando en contra de nosotros, es el tridente imperial, lo que Ricardo Saint-Enfus llama el tridente imperial. Él lo llama para describir el tipo de relación que el Codex Gru le impuso a Haití. Lo que nunca dice Ricardo Saint-Enfus, ni parte de esa izquierda, es que esa relación que se ha impuesto en Haití, no le gusta analizar esta vertiente, tiene una dimensión en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que es precisamente lo que yo quiero analizar en este programa. Dale. ¿Cuál es esa dimensión? Bueno, yo te decía que salimos del gobierno fundamentalmente por ese desacuerdo y también porque considerábamos que lo que se estaba haciendo con la Constitución era una especie de golpe de Estado constitucional, y los grupos de poder de aquí estaban conscientes de que eso era peligrosísimo para la institucionalidad, pero estaban también dispuestos a comprar la versión de que, bueno, Leonel Fernández no debía volver y que para que volviera Leonel Fernández, entonces que Danilo Medina tuviera la oportunidad de un segundo mandato. Eso fue así. Y lo apoyaron. Eso fue así. Lo apoyó la sociedad civil. Sí, eso fue así. La sociedad civil lo apoyó. Eso fue así. Y lo apoyó el alto empresariado. Decían que para Leonel o Hipólito que se quedara Danilo. Y eso, el eso fue así. A mí me lo dijeron. Y el argumento, eso fue así. Y el argumento también era, porque había un componente. Esa era verdad. Un componente de atracción, de seducción alrededor de el compromiso que había asumido el presidente Medina en la cumbre la cumbre continental de los empresarios más grandes del continente, que se hizo en Romana, empezando su mandato en el 2013, 2014, se hizo un encuentro en Romana. En Romana, las familias más importantes de aquí, empresarias, Fanjul, Vicini y Corripio, junto con las demás, recibieron a todas las familias del continente, las más poderosas, y se hizo un encuentro ahí, que eso se hace todos los años, o cada 2 años. Ese se hizo en Romana. Entonces ahí prepararon un discurso, lo hizo el equipo de Montalvo,
presentando la versión de Danilo Medina como una especie de Lee Kuan Yew, el fundador del Estado de Singapur, de la ciudad-estado de Singapur, de presentarlo como el hombre que iba a hacer esa gran alianza con el, no ya con el empresariado local, sino con el empresariado de todo el continente. Eso, lo que quiero decir con eso era que el proyecto no solamente era un proyecto de una reelección de un partido político, de un presidente, no, era algo que se estaba concibiendo con un calado mayor, con un largo aliento. Tanto así que recuerdo que hay un amigo, embajador, del PLD, muy cercano a mí, que en un momento se me acercó y me dijo: mira, Pelegrín, los pasos que se están dando en todos los órdenes no son para un periodo. Esta gente se está preparando para quedarse en el poder. Cuando tú lees el discurso, porque Lee Kuan Yew, ¿cuántos años duró en el poder? Oh, imagínate tú. 30 años. Dicen el papá de Singapur. Lee Kuan Yew. La contravisión en el PLD era esa. El partido en el poder hasta el 2044 mínimo. Eso lo había proyectado el presidente Fernández. ¿Y qué pasa? Cuando empieza la lucha interna, ya no era el partido, era Danilo Medina en compañía, en alianza cada vez más estrecha con el alto empresariado de República Dominicana. Y de la región. No, y del continente. No, porque aquí vinieron las grandes familias de todo el continente pero pero no con el pueblo dominicano. No, ¿Qué cosa? No, porque la idea estaba concebida a que República Dominicana se podía convertir. Fíjate que una finca. Fíjate que Singapur tiene la característica de que tiene una mayoría china y Lee Kuan Yew es de la etnia china, pero al mismo tiempo hay otras etnias. Uh-huh. Y ellos pudieron hacer el surgimiento de ese Estado, que sin duda es admirable en todos los sentidos. Lo que no se dice es que eso fue en buena medida producto de la Guerra Fría y concretamente de los conflictos bélicos que se estaban dando en Asia. Si no se da esa coyuntura, hubiera sido muy difícil para Lee Kuan Yew lograr lo que logró. Y se supone que acabó con la corrupción, que es el sistema económico de República Dominicana. Entonces, el presidente Medina, el actual, fíjate que ese discurso estaba en la página de la presidencia, después lo sacaron, pero ahí se lo proyectaban como el hombre que iba a poder hacer a República Dominicana, y lo insinuaba en el discurso varias veces, el Singapur del Caribe. Era una ideología para vender la reelección. E incluso eso asociado a una oferta también de la entrega de Punta Catalina al empresariado después de que el Estado la construyera. Que le entregó Luis, básicamente. No, técnicamente sigue siendo el Estado. Fideicomiso. Lo que no... Sí, no, el propietario sigue siendo el Estado. ¿A cargo de? No, lo pueden manejar. En este caso, Celso viene del empresariado, pero también ha sido funcionario público y político. Porque te voy a decir, él se inició en la política, bueno, él tuvo experiencias anteriores a nosotros, pero después fue el militante político de la fuerza, fue nuestro secretario general por muchos años. Después volvió al ámbito empresarial. Ahora, yo te voy a decir esto, porque es lo que yo conozco. Danilo Medina, o sea, aquí había una licitación montada para la entrega, para la construcción de 2
plantas de gas natural, de 700 megavatios. Una estructura, un complejo. Como la que se está haciendo en Manzanillo, que es de 800. Originalmente era concebida para Manzanillo. Pues está haciendo una en Manzanillo. Eso se iba a hacer allá y resulta que tenía todo el apoyo del Banco Mundial, del BID, y se entendía que con los cambios que se estaban operando a nivel regional, los Estados Unidos también iban a ser un proveedor de gas a República Dominicana. Porque el parte de la lucha que se ha dado a lo largo de los años, y en la última etapa se ha visto, Estados Unidos en un momento dado se ha empeñado en sacar a la región, incluida República Dominicana, que es la economía más grande de la región, sacarla de la órbita de Venezuela castrochavista, de la revolución bolivariana del siglo XXI. Entonces, obviamente, el plan original era construir 700 megavatios en un complejo. Yo entendía que eso iba muy avanzado, de hecho ya se había avanzado en la licitación, pero cuando Danilo gana, en la transición paran la licitación, cosa que llama la atención. Porque parar una licitación que ya cuenta con financiamiento del Banco Mundial, del BID, ¿por qué pararla? Venía Brasil. Venía Brasil con el Bandes, a pesar de que había muchas reservas en el mundo sobre la posibilidad de conseguir financiamiento para proyectos de carbón. Pero Brasil ofreció eso. Y bueno, tanto lo ofreció que Lula vino aquí ya fuera de la presidencia. Su primer viaje al exterior, creo, uno de los primeros viajes fue a República Dominicana, y no solamente le dio todo el apoyo al proyecto, sino algo más importante. El primer anuncio de la reelección de Danilo Medina lo hace Luis Ignacio Lula da Silva, cuando dijo: un periodo no es suficiente. De modo que el proyecto de Danilo Medina tenía, por un lado, el apoyo en ese momento, 13, 14, de Brasil, de todo el poder de Brasil. De hecho, lo había tenido en la campaña. Y después consiguió el apoyo de los grandes empresarios, con la promesa de que, bueno, esas plantas se van a construir por parte del sector público. ¿De los grandes empresarios de aquí? No, del continente. Acuérdate que te mencioné que se hizo aquel encuentro. O sea que todo eso se discutió en ese encuentro. No. Estoy diciendo cómo los hechos fueron concurriendo. En el encuentro, lo que se oyó fue ese discurso. Yo no sé lo que ellos discutieron internamente. Yo no sé, ni lo puedo afirmar, porque no he recibido información de qué se trató. Sí sé, porque leí el discurso varias veces, que el discurso fue pensado para proyectar la idea de que Danilo Medina era el Lee Kuan Yew del Caribe, que iba a hacer los cambios en alianza con los grandes empresarios y que eventualmente iba a convertir a República Dominicana en una especie de Singapur del Caribe, porque estaba en esa alianza dispuesto a ir a hacer lo que nunca se había hecho. Entonces, fíjate, eso fue en el 16. Y ahí se tocó el tema de la inmigración ilegal nosotros haitiana. salimos ya del poder y nos vamos a la oposición, e incluso para terminar la relación con el Partido de la Liberación Dominicana, nos fuimos a las elecciones, a pesar de que sabíamos que no teníamos ni tiempo ni medios para enfrentar lo que era una política de aplastamiento de la oposición. Porque Danilo Medina
no quería ganar. Eso hubiera sido entendible. No, quería aplastar. Pero que internamente. Fue lo que hizo Luis a billete limpio ahora. Óyeme, internamente y externamente. Por eso había dos candidatos que a ellos particularmente les resultaban incómodos porque habían sido aliados y habían roto. ¿Ustedes ahí? Nosotros y Minú, que no era aliada, sino miembro del partido, pero representativa de una corriente histórica que estuvo vinculada siempre al PLD. Y que ellos vendieron muy bien para llegar al poder. Y entonces hubo una línea: aplasten a Minú y a Pelegrín, porque eso no pueden sacar muchos votos. Y obviamente nosotros no teníamos los medios para competir, pero logramos algo importante, que fue romper esa relación ya histórica. ¿Qué pasa? Vámonos ahora al plano internacional. En el plano internacional empiezan a hacer cambios geopolíticos. El presidente Trump gana en el 16, también gana Juvenal Moïse. Juvenal Moïse gana en el 16, principio del 17, y ahí se producen cambios muy importantes. Primero, como el presidente Trump recibió una llamada, la segunda llamada que recibió fue de la presidenta Tsai de Taiwán, los chinos consideraron que eso era una agresión, un desconocimiento, una violación deliberada de Estados Unidos a la política de una China, dos sistemas. Porque se suponía que la segunda llamada no la podía recibir. Es más, no debería recibir ninguna llamada de la rebelde Taiwán y de sus líderes. Entonces, los chinos cambiaron la política que tenían con Taiwán de no disputarle los apoyos diplomáticos y se lanzaron en el Caribe a una política muy agresiva, que fue, en el término de un año, cambiarle 3 países claves de la región en términos diplomáticos. Eran aliados de Taiwán y en cuestión de un año pasaron a ser aliados de China, e incluso no invirtiendo los papeles, sino con una política singular de China de no reconocer ni siquiera el derecho que ellos tuvieron de tener una oficina de representación diplomática de Taiwán. Entonces, Danilo, eso lo hace más adelante, pero no nos olvidemos que los chinos, antes de hacer eso, estuvieron en Haití. Ellos se acercaron a Haití. El presidente Moïse y el mismo Martelly, el TKL, no tenía fuerza para dar ese giro, pero ellos se acercaron a muchas autoridades haitianas que estaban deseosas de que por lo menos a nivel municipal se hicieran alianzas. Y por ahí circuló en esos días un cuento chino hecho por haitianos de que había un proyecto de 30,000 millones de dólares para levantar Haití. El punto es que nosotros nos metimos en alianza con China. En realidad, en términos diplomáticos, además de un golpe a Taiwán, era en realidad un golpe a Estados Unidos. Cuando tú te refieres a nosotros, te refieres República Dominicana. República Dominicana. O mejor dicho, Danilo y comparte. El gobierno dominicano, pero el Estado dominicano es el que tiene las relaciones. Bueno, pero y entonces Danilo los líderes de ese momento
Yo lo protesté. De hecho, el libro que yo tengo, Choque de Potencia en el Gran Caribe, explica muchos detalles de todo ese proceso. Lo voy a traer para la próxima presentación. Y ahí, ¿qué se da? Bueno, se da una situación muy especial porque nosotros entramos con China. Danilo parece que se dio cuenta de que lo que estaba pasando en Brasil lo podía perjudicar porque había caído preso, se le estaba abriendo un proceso a Lula y a Dilma ya se le había hecho un impeachment, entonces había una situación muy delicada y él dio ese giro. Pero el proceso en la región entró en una nueva etapa de contradicción. Y observa este detalle. Tan pronto se retira la MINUSTAH, o sea, llega el presidente Trump, que había criticado mucho a Naciones Unidas, sus fracasos, y uno de los casos que ponía como ejemplo era lo que había pasado en Haití. Mucho dinero a Haití para la misión de estabilización, pero sin resultado. Entonces, ¿qué verdad? Trump, que es cierto, verdad. Trump recorta, pero es verdad a media, porque la realidad es que el resultado era trasvasar la crisis para acá. Recuérdate que Danilo en La Habana dijo, cuando los haitianos están en República Dominicana, nosotros miramos para otro lado. Una oferta muy franca al alto empresariado, que era el gran beneficiario de esa sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad, y también a las potencias y a los organismos internacionales. Nosotros en los hechos vamos a seguir con la política de dejar hacer, dejar pasar. Sí, en español, no se preocupen por las leyes que publiquemos, por las cuestiones de los documentos y la sentencia, porque en los hechos nosotros vamos a de hecho vamos a hacer lo que continúe. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Eso empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando Trump retira los fondos a Naciones Unidas, Antonio Guterres y concretamente Edmund Mullet, el subsecretario general de la ONU, que también había sido jefe de la MINUSTAH, fue jefe de la MINUSTAH, y en ese momento era jefe de la MINUSTAH, lo que deciden es, bueno, pues vamos a recortar, vamos a eliminar la MINUSTAH. Y la retiran. Haití tenía una situación muy especial porque el presidente Clinton había impuesto en el 12-13, había impuesto a Michel Martelly. Y eso no lo digo yo, eso lo acepta toda la comunidad internacional. En esas elecciones se trucaron los resultados para que la señora Manigán no fuera la candidata alternativa, sino Michel Martelly. Y Michel Martelly con apoyo del Core Group y concretamente de Bill Clinton y de Edmund Mullet, es impuesto como presidente. Ahora estamos viendo en estos días cómo de buenas a primeras los Estados Unidos descubren que Michel Martelly es un gran operador del crimen internacional, un narcotraficante de gran calado. Pero fueron ellos que lo impusieron en el 12 y lo mantuvieron todo ese periodo y apoyaron a su sucesor. Con el apoyo de los grandes ricos, los empresarios haitianos, y con el apoyo de buena parte de los grupos económicos más poderosos de República Dominicana. Porque ese era el esquema Clinton.
Clinton ya desde el 8 y el 9 había empezado a juntar a los empresarios de allá y a los de aquí en el esquema de la integración insular de facto, que en el fondo era el esquema que originalmente se planeó en el 86, en el 89, en el 2003, cuando se negoció, 2002, 2003, cuando se negoció DR Casta con Leyhot. Todo eso no se había ejecutado, pero cuando Clinton, el Partido Demócrata gana y Hillary va a la Secretaría de Estado, entonces Bill Clinton vuelve como a retomar la vieja visión, a juntar a los empresarios para la unificación de facto de la isla, que implicaba liberalización de los flujos migratorios. Entonces, ¿qué pasa? Bien, déjame hacerte una pregunta. Billy puede venir a hablar aquí lo que le dé la gana, porque hay libertad de expresión. Ahora, que se lo compren dominicanos, y que no solo se lo compren, lo ejecuten dominicanos, eso es culpa de los dominicanos. Porque vuelvo y te digo, Billy puede hablar lo que quiera. Ahora que tú le coges chuchi y le hagas caso y lo ejecutes. Claro, pero otra cosa. Pero oye, ¿qué pasa? Porque esto es bueno entenderlo. Primero hay un componente de estupidez y de ignorancia. O de ambición. No, es que normalmente los ambiciosos se vuelven estúpidos y nada más entienden lo que ellos creen que le conviene. Pero eso necesita de un nivel muy especial de ambición. Pero que nosotros no tenemos. Óyeme, parte de la desgracia que tiene República Dominicana y buena parte y lo explica muy bien el hijo Aguaribe hace muchos años, de los países del arco de las Antillas y Centroamérica, es que las posibilidades de conformar naciones bien dirigidas, con proyectos nacionales fuertes, élites funcionales, responsables, competentes, son difíciles. Porque, empezando por esas clases dirigentes, no asumen proyectos nacionales. No, porque por cuarto venden a su Porque mamita. para ellos, Porque por cuarto venden a su mamita. No, porque la visión que ellos tienen es que esto es una finca con pasaporte y ellos son claro, los dueños. Ajá. ¿Entiendes? Ajá. Es la visión patrimonial. Esto es de nosotros y vamos a hacer, porque ellos no van a pelear con el imperio. Espérate. Eso de que, ¿cómo? Que vamos a enfrentar a estos poderes internacionales. Eso no está en la lógica, no de los empresarios dominicanos, en general, de los empresarios de buena parte del mundo. Ellos se están montando en lo que le están diciendo porque le están hablando de cuarto. No, y que van a ser hegemónicos. Pero fíjate, oye, a ellos les importó un carajo cuando Danilo le dio la bienvenida a China para acá adentro y el cuco de Estados Unidos que no iban a venir a invadir, que los drones iban a matar a todo el mundo. La mayoría se fue para China. Entonces, feliz. Entonces incluso, ellos no le tienen miedo. Incluso te voy a decir más, en la etapa final, esos grupos, una parte de ellos, hizo gestiones en Estados Unidos para el tercer periodo, para habilitar a Danilo. Entonces, porque ellos le decían que a los americanos se manejaban con lobby, que a los americanos se les convencía o se les neutralizaba con concesiones económicas. Y no a los Estados Unidos, sino a sectores de la política. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Y la experiencia de nosotros, la experiencia de muchos países, le da razón. Ahora, volvamos, pues entonces, porque no quiero perder. Hay un componente. Pues entonces no le tienen miedo a nadie. Pero se ponen estúpidos porque no conocen la historia. Porque eso pasa cuando usted no conoce la historia. Cuando usted no conoce el ABC de lo que significa un proceso de integración. Mira, te voy a dar un testimonio. Creo que lo dije en un programa anterior, pero vale la pena repetirlo. No, pero eso es fácil. Mira, Billy viene,
le dice a los muchachones de aquí que venden a su mamita por cuarto, que van a ganar mucho dinero. Y después... No, ahí viene el problema. Cuando los haitianos, ahí es que viene el problema, eligen a Juvenal Moïse. A Juvenal Moïse lo imponen. Porque el Juvenal Moïse ganó con el 10% o el 20% que votó. Más o menos como aquí ganó Luis. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Vamos el mismo camino. No es lo mismo, pero evidentemente ya era una crisis de legitimidad. Ahora, ese tipo... ¿Cómo la tiene Luis ese ahora? Ese empresario bananero, portador de plátano. ¿Este hotelero? Ese empresario que ellos tenían, lo estaban, vamos a decir, manejando. Y te lo digo porque hubo un testimonio de un empresario. Porque hay muchos que están conscientes. El problema es que ellos no van a pelear con los americanos. A los cuales no le importó cuando se fueron con los chinos. Hay muchos que están conscientes. Ah. Hubo uno que me explicó un día. Ajá. Esto está mal. Pero seguimos poniéndolo peor. Porque cuando eligieron a Moïse, ya como presidente electo, los empresarios allá y los de aquí se combinaron y lo trajeron a una reunión con Danilo. Y lo manejaron como si fuera ya no un presidente electo, sino un encargado, un muchacho mandado. Un muchacho demandado. Igual que Luis del CONEP. Lo reunieron los grandes empresarios de aquí, los de allá. Igual que Luis del CONEP. No. Y entonces le salieron. Yo creo que Luis tiene, frente al CONEP y al empresariado, más autonomía. El problema con Luis, que está por probarse, no es con el empresariado de aquí, es con los poderes internacionales. Yo sé por qué te lo digo. No, él no va a pelear con ellos porque le están dando todos los préstamos que él quiere. Pero volvamos al punto. Y ese grupo le gusta mucho mover dinero. Gusta el dinero. Volvamos al punto. ¿Qué pasa? Bueno, a ese hombre lo reciben aquí y lo manejan como un presidente muy dúctil, que ellos le van a decir lo que tiene que hacer. Eso fue, lo eligen en el 16, 17, entra, y ahí empieza al retirar la MINUSTA de allá. No hay ejército, el ejército apenas había una promesa de reconstituir el ejército, la policía nunca pasó de 10.000, 12.000 efectivos, según el Centro Petión Bolívar. En uno de los informes que yo leí hace muchos años, uno de los problemas era la fragilidad de la Policía Nacional Haitiana, que nunca llegó para 10 millones de habitantes, 11 millones, tú tener 12.000 efectivos y no tener nada. Pero aquí tú puedes llegar a 1 millón de efectivos y ellos no hacen nada. Ellos al contrario, ellos son los que manejan las organizaciones criminales. O sea que tú no tienes policía aquí tampoco. Y el ejército dice, quítate, manito. Oye, ¿por dónde vamos? Quítate, dice el ejército. No, eso no es así, Yo creo que hay problemas serios en policía, en Fuerzas Armadas, pero en general no hay punto de comparación. Aquí las instituciones tienen, no te voy a decir más fortaleza, porque aquí no estamos hablando de fortaleza. Aquí estamos hablando de, vamos a decir, más funcionalidad. Pero volvamos al punto. ¿Qué pasa? Al hombre lo eligen con esa fragilidad inicial. Retiran la MINUSTA, la policía es frágil, no hay ejército, y de inmediato, ya en el 18, empieza una movilización sin precedentes
en Haití, organizado por las fuerzas de izquierda, por las fuerzas del socialismo del siglo XXI, con apoyo de Cuba, de Venezuela, de todos los sectores del antiimperialismo continental, en contra de ese gobierno ilegítimo, para forzar la salida. ¿Cuál era el arma que estaban esgrimiendo contra el gobierno de Juvenal Moïse? Concretamente, estaban levantando el fraude Petrocaribe, de los fondos de Petrocaribe. Pero ese expediente, quien lo había denunciado en el gobierno de Martelly, es el actual primer ministro de Haití, Gary Conil. Renunció por eso. Renunció por eso. Entonces, él renuncia por los malos manejos del gobierno de Martelly, y como 4 o 5 años después se reviven esos expedientes y son el combustible de la marcha. Aquí era la Marcha Verde, que se organizó contra la corrupción de Punta Catalina o de Brex, y allá era la corrupción de Petrocaribe, donde estaban involucrados empresarios haitianos, empresarios dominicanos, acusados, y políticos haitianos y políticos dominicanos. Pero así estamos aquí, eso es la acusación Medusa, Calamar, aquí está la mitad del empresariado mencionado ahí. Pero aquí, allá ya lograron algo importante para ellos, que era que figuras tan importantes como el senador más importante del partido de gobierno y de los más influyentes en el Senado y secretario de organización del partido de gobierno, Félix Bautista, lo incluyeran, y de ñapa, o de ñapa no, para rematarlo, ¡pam!, lo colocan en la lista Magnitsky, encabezando la lista. Pero déjame hacerte una pregunta. Si cogemos el contenido de lo que la Procuraduría General de la República depositó en tribunales sobre la acusación Medusa y la Calamar, no tú y yo, la Procuraduría, eso está firmado por Wilson Camacho. Aquí, Macarrullo y González Cuadra deberían de tener esa lista, empezando, porque hay muchísimo, Mimilo, todo eso, ese empresariado que está mencionado ahí, los Yarul, todo ese grupo debería de tener esa lista. En este caso, al senador Bautista lo colocan ahí porque ya es un tema transnacional. Yo una vez me encontré con él y le dije que él iba a un medio de comunicación, nos encontramos, estábamos cerca, y le pregunto, ¿y usted qué hace por aquí? No, vengo al medio aquí a desmentir los ataques, eso en el 16, que me están haciendo. Digo, pero es que solamente a usted se le ocurre, al último país del mundo, porque no, que yo soy ingeniero y tengo empresa, pero al último país del mundo en que usted debe ir es Haití. Usted, ¿por qué? Porque aunque usted se gane todos los concursos y lo haga bien, óigame, siempre usted va a ser blanco, con razón o sin razón. Yo no conozco el expediente. Yo sí. Pero no, yo después conocí buena parte del expediente, pero en ese momento... Ciudadano contra la Corrupción no constituido, los miembros de él fueron los que depositaron la primera querella por soborno transnacional contra ese grupo, empezando por Félix, entonces, que el proceso tenga vetado en la Suprema. Espérate, entonces ese caso
entró, fíjate cómo en la isla se estaba dando un fenómeno singular. Aquí la Marcha Verde, con apoyo de la Embajada Americana. Uh-huh. ¿Y cómo le vamos a llamar a la que vamos a armar ahora para salir de este grupo de empresarios? Oye, y del alto empresariado dominicano que quería pasar a tener el control de Punta Catalina y que se la vendieran, porque esa fue la promesa. O sea, la promesa de Danilo fue: yo la construyo, yo se la entrego al sector privado. Yo era ministro y yo me opuse abiertamente, públicamente, y dije que si aquí se iba a enajenar alguna empresa pública, había que usar el párrafo del artículo 219 de la Constitución de la República, que es el que crea las bases para el desarrollo de un capitalismo popular de amplia base que el país necesita, porque no podemos seguir con un capitalismo de alta concentración en manos de unos cuantos grandes. Bueno, pues lo que esa era mi posición. Lo que empezó Danilo y a lo que tú te pusiste, lo ha desarrollado ampliamente Luis con dos instrumentos: alianza público-privada y los fideicomisos. Mira, y ahora la minería, que van a empezar en Pedernales, el Estado constituye una compañía para que la compañía se maneje sola, y tú verás la serie de contratación que va de esa compañía. Bueno, eso vamos a esperar a ver, porque yo creo que eso, aquí hay muchos mecanismos que están a prueba. Yo le tengo mis reservas a ciertos esquemas que se han montado, pero estoy reclamando que si vamos a hacer un cambio en la base del capitalismo, tiene que ser fundado en ese artículo 219, párrafo del 219, para la democratización de la titularidad de las acciones de las empresas públicas. No sí. Bueno, pero no con este grupo. No. Óyeme, aquí los dominicanos en el exterior, los fondos de pensiones, la clase media, el mismo ciudadano que tenga recursos, trabajador que quiera, o grupo de trabajadores que quieran ser parte. Modelos, que hay modelos en América Latina interesantes. Por ejemplo, Ecopetrol en Colombia, con 80,000 accionistas. Uh-huh. En Medellín hay una empresa que es la más exitosa, la empresa de capitalización abierta más exitosa, que tiene decenas de miles de accionistas. Y la gestión, obviamente, está más controlada, porque el Estado, la municipalidad pueden tener una presencia, deben tenerla, pero hay no es a 2 grupos, a 3 grupos, a 5 grupos que tú le vas a rendir cuenta. Estamos hablando de que todos los ciudadanos tienen derecho a participar con una serie de incentivos, especialmente, y garantías para proteger al accionista minoritario. Pero no estamos saliendo del tema, vamos a volver al tema. ¿Qué pasa? Déjame decirte. Tú puedes estar seguro que esa nueva empresa que creó el Estado, esa explotación minera, va para en manos del mismo grupito que siempre para todo. Punto. Mira, oye bien, lo que yo estoy planteando, no, fíjate, lo que tú estás planteando está bien. Es lo que se supone que es correcto, pero no lo que van a hacer. Pero, ¿por qué yo estoy planteando que hay que cambiar las relaciones de poder? Hay que cambiar lo que tienen el poder. No. Y yo no estoy hablando del político, estoy hablando del económico. Te estoy hablando de cambiar las relaciones de poder, porque los empresarios aquí en este país hace tiempo dejaron de competir entre ellos. Y ahí influyó mucho el tema de la globalización. Porque muchos de ellos dijeron, bueno, espérate, antes competían y hasta hubo episodios de canibalismo empresarial.
Claro que sí, Ricardín Hernández López yo, por ejemplo, sí, claro que sí. Tú coges una lista, porque tenemos un esquema de capitalismo salvaje. A nivel bancario, Ramoncito y Grullón. Tenemos un esquema de capitalismo salvaje o de capitalismo de shot, como explica Noemi Klein, que esa obra es interesante para explicar una buena parte de la historia del capitalismo en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos sectores que pueden y deben participar en el desarrollo de base capitalista de República Dominicana, pero con otro esquema. No, esa gente no va a cambiar, muchachos. No, pero no es que quieran cambiar o no. Es que el poder social, el poder popular, el poder... Porque la clave, o somos una finca con pasaporte. Si somos una finca con pasaporte, claro, no va a haber cambio. Es que en el único... Pero oye, en el único sitio donde esa gente puede decir que son empresarios, sin tener ningún conocimiento de hacer absolutamente nada en cuanto a la mejoría del producto que ellos mismos manejan, es en República Dominicana. A la hora que tú le pongas un empresario de verdad al lado, que es una persona que sí se encarga de mejorar su producto, mira. Ellos saben que van a la extinción directa. Una de las razones por las cuales República Dominicana no se ha volcado al exterior, a convertirse en una potencia exportadora, porque los países que han sido exitosos, casos, tú pones Singapur, Hong Kong, Corea, Taiwán, los famosos dragones, fueron exitosos, pero fueron países pequeños que se abrieron a la economía internacional. Pero lo que ellos exportan es basura. Empezaron por lo más simple. Ellos son verdaderos empresarios. Invierten en tecnología, invierten en mejoría. No son los de aquí que hay que comprarle su basura a la mala porque controlan todo. ¿Qué es lo que está pasando, Remberto? Que el esquema rentista, la mentalidad rentista que denunció Andrés Cortés, recuerda que esa obra... Que se nos acabó el tiempo. Yo la cito mucho. Esa obra es clave para entender que esa mentalidad, en vez de superarla, se ha ido repotenciando por la alianza que indujeron, que impulsaron los europeos y los norteamericanos. ¿El argumento cuál era? Te lo recuerdo. Tenemos que unirnos, argumento que me lo explicó a mí un líder de la diáspora haitiana. Tenemos que unirnos antes de que Cuba se abra. Porque si Cuba se abre y estamos divididos, todas las inversiones van para Cuba. Mentira. Sí, que no es verdad. En este mercado. Que no es verdad. Pero ahora, oye esto, eso. Lo vamos a continuar en el capítulo que viene, porque por hoy hasta nos pasamos de tiempo. Bueno. Así que aguántalo ahí y vamos a marcar la página ahí, porque continuamos. Ya estamos terminando, porque nos faltan como 3 capítulos más o menos para llegar al presente. Perfecto, porque ya hay que empezar a organizar qué es lo que vamos a hacer en el mundo físico, incluso, no en el virtual, incluso, contra esto. Mira, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer. Bueno, pero oye. El pueblo dominicano tiene que unirse, concientizarse, movilizarse, levantarse. Eso lo vamos a explicar. Porque sin organización popular nacional. Eso lo vamos a explicar a fondo en un próximo capítulo. Señores, por hoy hasta nos pasamos. Por hoy lo dejamos hasta aquí y que el Señor los bendiga.